Atienda para acá el recuento que yo voy a hacer a continuación y que lo voy a hacer incluso con imágenes. El caballero Miguel Díaz-Canel Bermúdez asumió el poder en Cuba de manera oficial. La fecha exacta es 19 de abril del año 2018. Un día antes de su cumpleaños, creo que número 58, si la memoria no me falla. Cumple el 20 de abril. Bien, 19 de abril del año 2018, repito, 29 días después. Sí, 1, 2, 3 hasta el 29, ni siquiera 30, ni siquiera un mes. 29 días después de asumir el poder, Miguel Díaz-Canel, ¿qué ocurrió? Uno de los episodios más trágicos y más terribles e inolvidables de la historia moderna cubana. Informaciones preliminares dan a conocer que la aeronave se precipitó entre Boyeros y Santiago de Las Vegas. Fuentes del Ministerio de Transporte señalan que con tripulación extranjera la nave se dirigía de La Habana a Holguín con 104 pasajeros a bordo. En el momento del despegue se precipitó a tierra entre el aeropuerto José Martí y Santiago de Las Vegas. Tenemos imágenes que nos han llegado en este instante acerca del trabajo que realizan allí las fuerzas de rescate. ¿Cuántos aviones se precipitan en Cuba, o en Estados Unidos, o en Madagascar, o en Indonesia? No muchos, ¿verdad? Por suerte. Es un transporte bastante seguro, mucho más seguro que los transportes de carretera. Sin embargo, indudablemente, cuando ocurre una tragedia que involucra un avión, la probabilidad de que se salve a alguien como la muchacha Maylén Díaz Almaguer, que es indudablemente una elegida, no tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Porque salvarse de la caída de un avión es un prodigio, es un milagro. Esa es la palabra, ¿verdad? Milagro. Bien, 112 muertos en el vuelo 972 de Cubana de Aviación. Repito, 29 días después de Miguel Díaz-Canel asumir el control del país, al menos en términos nominales, al menos en teoría. Lo que yo voy a hacer a continuación es un recuento de facts, de hechos. Fíjese que yo no estoy estableciendo todavía una valoración al respecto. Me voy a limitar de momento a exponerle todo lo que ha ocurrido y que es completamente atípico. Atípico. Fíjese que son episodios, incluso en la arena internacional, pero sobre todo concentrados en Cuba, que no son episodios normales, no son las cosas que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Esa es la razón por la cual ni siquiera he caído en la tentación, por ejemplo, de incluir los derrumbes de un edificio. Usted dirá, pero es una tragedia. Sí, pero desgraciadamente en Cuba hay derrumbes de edificios con una regularidad y con una frecuencia que desgarradoramente no permiten considerarlo ya como un episodio anormal. No, cada cierto número de meses en Cuba se cae un edificio, se cae la fachada de otro, porque Cuba es, yo lo he dicho en varias ocasiones, un país como si fuera leproso, que va soltando los pedazos. Yo no cedí a esa tentación. Yo me concentré en aquellos episodios que considero completamente atípicos. Para que usted entienda la medición, el filtro que utilicé para esta exposición. Marque ahí con una chinchita, marque con un marcador, si usted quiere. 29 días después de Miguel Díaz-Canel asumir el control de Cuba, ocurre una tragedia impensable como es una tragedia aérea, un accidente aéreo donde pierden la vida 112 personas. Unos meses después, el aniversario del natalicio de nuestro apóstol, que dicho sea de paso, hay una especie de coincidencia un poco macabra con respecto a fechas que involucran a José Martí en algunas tragedias de Cuba en los últimos tiempos. Ya lo verá usted. 28 de enero del 2019, repito, unos meses después, pasa el único tornado que se recuerde en décadas, por lo menos un tornado mortal, un tornado que tuviera consecuencias catastróficas como son 3 muertos y 172 heridos en La Habana. Miren estas imágenes, yo les confieso que no las había visto, estas imágenes en particular. Esto es evidentemente una cámara de vigilancia que captó, miren, esto es 27 de enero del 27 para el 28, en ese rango. Este fue el tornado, mírenlo. Un potente tornado golpeó varios barrios de La Habana en la noche del domingo. Al menos 3. En efecto, no fue el 28, fue la víspera del 28, porque el 28 sí, ellos realizaron la marcha de las antorchas. Esa marcha fascistoide que recuerda a las juventudes hitlerianas
y con las que ellos dicen que homenajean a José Martí ocurrió al día siguiente. O sea, en efecto, fue la noche del 27 y bueno, la madrugada del 28 estaba toda la tragedia andando, ¿no? 3 personas murieron y más de 170 resultaron heridas. Cayó en la zona del... Dicho esto, estamos hablando del 27 para 28 de enero del 2019, ¿verdad? ¿Qué pasó apenas 3 días más tarde? Apenas 3 días más tarde. O bueno, no, porque enero tiene 31, ¿verdad? Vamos a ponerle 4 días más tarde. 1 de febrero de 2019, meteorito cayendo en Pinar del Río. Si usted no creyera lo que yo le estoy poniendo y si no estuviéramos viendo las imágenes, cualquier persona pensaría que yo me lo estoy inventando, esta cronología, ¿no? Bueno, un meteorito cae en Pinar del Río. El Valle de Viñales y provocó explosiones que se sintieron en varios puntos de la provincia de Pinar del Río y varias personas reportan haber visto una bola de fuego y humo en el cielo y sentido fuertes vibraciones en sus casas. Ocurrió en el malecón. Este episodio, afortunadamente, el del meteorito, quiero decir, no pasó de ser sencillamente una especie de rara avis, de anomalía, ¿no? Porque no, usted me puede decir, bueno, todos los días en cualquier parte del mundo puede caer, que tampoco es así, ¿eh? Pero bueno, frecuentemente puede caer un pedrusco del cielo. Ok, una isla que es de este tamaño, Chiriquitica, donde estén concentrados en apenas unos meses la caída de un avión, un tornado devastador que mata gente y un meteorito, uno detrás del otro en apenas un puñadito de meses. A ver, confiéseme, usted no necesita ser una persona más que supersticiosa o demasiado entregada a las nigromancias o cartomancias como para decir, hay algo raro, al menos, ¿verdad? Sin embargo, lo peor o parte de lo peor estaba casi por llegar. Yo les he confesado en el pasado que a mí este episodio de manera particular me resultó espantoso y esta mañana preparando el programa de hoy, buscando imágenes, vi contra mi voluntad algunas de las imágenes de este accidente masivo acontecido en La Habana, en el malecón de La Habana, cuando aquel almendrón perdió el control, acabó con la vida. Esto fue, oigan la fecha, 19 de mayo de 2019. O sea, pocos meses después del meteorito, un puñadito de meses después del paso del tornado. 19 de mayo, bueno, llevaba 1 año y 1 mes Díaz-Canel como presidente del país, ¿verdad? Accidente masivo en el malecón, 3 muertos y más de 30 heridos. Las imágenes que yo vi hoy, contra mi voluntad, maldigo el momento en el que encontré ese reportaje de América TV. Este de Mega TV tenía la gente cubierta, al menos. Tenía los muertos cubiertos, el de América TV no. Vi unas imágenes que me han perturbado, creo que me han dado hasta dolor de cabeza, porque yo no había visto, les confieso, las personas que habían tenido que saltar desde el malecón para el área de arrecifes para tratar de salvarse, porque al subirse a la acera, este almendrón fue arrollando, aplastando, masacrando personas, hiriendo personas, y algunas lograron saltar, pero imagínese usted ese salto desde el malecón para los arrecifes, gente con la cabeza abierta, gente con unas fracturas de hueso expuestas, y esas fueron las personas a las que no atropelló el almendrón. Las personas a las que atropelló el almendrón, bueno, había literalmente, era una carnicería humana, ¿no? Repito, esto fue 19 de mayo de 2019. De La Habana el sábado, en la madrugada del domingo, se debió al mal estado técnico del almendrón, que es como se le dicen estos carros americanos, norteamericanos, sí, del siglo pasado. Es ese que está ahí en pantalla, ese, ¿no?, que está allí, que quedó incrustado contra el muro. Imagínense, en esa altura, que hay una especie de... ¿Qué llegó poco después? Esto fue 19 de mayo del 2019. Transcurrió todo 2019, más problemas, menos problemas, más carencias, menos carencias, que si sanciones, que si Donald Trump, ¿verdad? Porque ellos culpan a Trump de todo y buena la tendrán a partir de enero, que si medidas implementadas, recrudecimiento, lo que sea. Llega 2020. En el 2020, el planeta entero, ahí no solamente Cuba, la anomalía con respecto a Cuba en cuanto a la pandemia de COVID-19 es el intento desesperado por ocultar los números reales de víctimas, las fosas comunes, videos como estos que comenzaron a circular en redes sociales y que
le daban la vuelta al mundo y el gobierno cubano seguía negando, seguía diciendo en Cuba no hay fosas comunes. ¿Se acuerdan de esto? Havana. COVID-19, déjeme darle un momentico atrás. COVID-19, entierros masivos, fosas comunes, Cuba enfrascada en fabricar no sé cuántos candidatos vacunales, 5, ¿verdad? Llegaron a hablar de 6 en algún momento, vamos a inundar el mercado, porque además era esa la razón. Ellos se cuidaban de utilizar esos términos porque no querían parecer capitalistas, ¿verdad? Wink, wink. Porque, hombre, el socialismo, pero la realidad es que estaban destinando todos los recursos de la industria médica farmacológica cubana a estas vacunas, no porque ellos creyeran que, a ver, ¿cuántas vacunas hacía falta para vacunar a los cubanos? Eso es un buchito de gente en comparación con la mayoría de los países grandes de este mundo. O sea, 11 millones de personas que las había en ese momento, 11 punto y pico millones de personas. ¿Tú necesitabas 5 candidatos vacunales? No. Con uno solo y una producción en masa, usted vacunaba a todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuál era la razón de esos 5 candidatos vacunales? Vender. ¿Han logrado vender? ¿Han logrado sacar algún tipo de rédito? ¿Han logrado sacar algún tipo de beneficio? Ya usted sabe perfectamente la respuesta. No, el mundo después, afortunadamente, tengo que decirlo, los candidatos vacunales y la Abdala o la Mambisa o la Soberana, fuera cual fuera, que le inyectaran a las personas, comenzaron a funcionar luego de incontables muertes. Pero bueno, este episodio del COVID no fue privativo de Cuba, pero sí es por lo menos, cuando menos es llamativo que también esto lo haya cogido un mandato de Díaz-Canel. Fidel Castro estuvo décadas en el poder y la última pandemia grande conocida por la humanidad había sido la gripe española un siglo atrás. O sea, el cagandante en jefe no cogió una pandemia. Raúl Castro no cogió una pandemia estando en el poder. La viene a coger, ¿quién? El designado, la marionetita, ¿verdad? Pura casualidad, pura coincidencia. Puede ser, cuando usted lo suma a todo lo que le acabo de contar, llamativo sigue estando, ¿verdad? Pero bueno, let's move forward. Vamos a avanzar un poquito. 6 de mayo del 2022. Una de las tragedias más grotescas que ha vivido el pueblo cubano en muchísimas décadas. La explosión de un icónico, conocido, concurrido y, digamos, céntrico hotel, el Hotel Saratoga, conmovió a Cuba y conmovió al mundo, ¿verdad? 6 de mayo del 2022. Havana. The Saratoga just blew up in front of me, says the man recording. Rubble from the 6-story Saratoga Hotel covering the streets 100 feet in every direction. The 6 de mayo fue esto del 2022, repito, 47 muertos, 52 heridos, una destrucción brutal. Siempre hablamos, yo siempre insisto en el término heridos, porque muchas veces nos concentramos en los muertos y nos olvidamos de que las consecuencias, las secuelas para las personas que atraviesan por algo como esto son espantosas. Muchas veces salvas la vida, pero ¿en qué condiciones? ¿Verdad? Bueno, hubo 52 heridos que perdieron extremidades, que no volvieron a caminar jamás, que no volvieron a hablar, personas que necesitan asistencia de por vida, en una Cuba donde el simple acto de respirar hoy por hoy es una tragedia, ¿verdad? Marque la fecha, 6 de mayo del 2022. El 5 de agosto, un puñadito de meses después del 2022, ¿qué ocurrió? Usted lo recuerda muy bien. every direction. The 700 Vemos que varios tanques han explotado y el incendio continúa en la base de almacenamiento de crudo que está como a 60 millas de la capital. 5 de agosto del 2022, supuestamente un rayo, varios rayos en días posteriores comenzaron a afectar termoeléctricas, ustedes se acuerdan. Yo no tengo pruebas para decir que era mentira. Tampoco puedo afirmar categóricamente que es verdad. Tratándose de ellos, todo debe ser puesto en tela de juicio. Pero lo cierto es que fuera un rayo, fuera negligencia humana, fuera una explosión controlada, una explosión descontrolada, fuera un designio divino, lo que sea, esto ocurrió el 5 de agosto del 2022. Explosión de los supertanqueros de Matanzas, 17 muertos informados oficialmente. Vamos a remarcar esto. 17 muertos informados oficialmente, 2 en la explosión inicial y después 15 desaparecidos intentando
combatir las llamas. Digo desaparecidos porque fue el término que ellos utilizaron. Después supimos, por supuesto, que habían muerto en las peores condiciones, ¿no? Carbonizados. 132 heridos con quemaduras de toda índole, de todo tipo. Una cosa espantosa. ¿La fecha cuál es? ¿Por dónde vamos? 5 de agosto del año 2022, ¿verdad? Apenas un mes y medio después. ¿Qué ocurriría? Miren para acá. Familias con cubetas y escobas en mano han tenido que recoger agua del mar para limpiar sus precarias viviendas frente al malecón de La Habana, fuertemente impactada por el paso del huracán Ian. 27 de septiembre del 2022. Apenas un mes y unos días después de la explosión de los supertanqueros de Matanzas. Llega el huracán Ian a occidente de Cuba, deja 5 muertos, deja 19 heridos y lo más llamativo, lo más interesante, lo más sui generis, por primera vez en muchísimos años, colapsa completamente el sistema electroenergético nacional. Cuba sufre durante varios días la desconexión total que se ha repetido hasta en 2 ocasiones más en los últimos meses, ¿verdad? Que hemos conocido de primera mano los efectos en los últimos meses. Pues bien, el 27 de septiembre del año 2022, con ese huracán Ian azotando Occidente, también salió la guitera del sistema eléctrico nacional. Una avería ocurrió, desbalanceó, desequilibró, descontroló completamente el sistema electroenergético y Cuba quedó apagada completamente. Y entre las afectaciones también se encuentran sin suministro eléctrico, como lo asegura Ignacio Duro Torres, uno de los habitantes de la zona. Esto fue, insisto, para que usted lleve la cronología, el 27 de septiembre del año 2022. A partir del año 2023, desde el año pasado para acá, comenzaron unos reportes bastante llamativos con respecto a unas fiebres extrañas en diversas partes de Cuba, sobre todo en el oriente cubano. Yo recuerdo que la primera vez que escuché, que supe que algo estaba pasando en Santiago de Cuba, mucha gente estaba denunciando que era el cólera. Mucha gente decía, hay una especie de epidemia que nadie sabe si es dengue o es cólera, se parece al cólera, a gente le están diciendo que es el cólera. 2, 3 casos en un barrio, 3, 4 en otra parte, la insalubridad, las montañas de basura, los mosquitos, el dengue andando. Entonces es muy difícil determinar esto, ¿verdad? Comenzaron a pasar los meses y los meses y los meses hasta que ya en este año 2024, varios meses después de que esos primeros casos comenzaran a explotar, se empezó a hablar de un término que ni ustedes ni yo habíamos escuchado hasta el momento. No nos engañemos. Oropouche. ¿Qué rayos es oropouche? Bueno, se parece bastante a una gripe, a un catarro fortalecido. Es una mezcla entre Zika, entre dengue, entre COVID-19. Y tú dices, ¿pero qué diablos es esto? Pero esto no puede ser normal. Pero lo que está ocurriendo verdaderamente es una sucesión de desgracias, de mala suerte. ¿Recuerdan a Díaz-Canel diciendo, bueno, pero es que estamos salados? ¿Lo recuerdan? Eso se le escapó a él, ¿no? Pues bien, hace pocos meses tuvo que reconocer el doctor Durán, por el cual ya usted sabe el mínimo respeto que siento, pues tuvo que reconocer que prácticamente el virus del oropouche estaba presente en, digamos, todas las provincias de Cuba. Tengo que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud. O sea, se ha ido extendiendo el número de casos en estos lugares. Apenas 24 horas después de que los Centros para el Control de las Enfermedades en Estados Unidos publicaran la cifra de 21 casos de oropouche en el país, la mayoría en la Florida, de personas que regresaron de Cuba. El doctor Francisco Durán, director de epidemiología en la isla. Creo que le dije a Alfredo, ahora ni sé. Bueno, doctor Durán, sea como sea, llámese Alfredo o Francisco. Usted sabe de quién estoy hablando. En la televisión cubana reconocer un aumento de los casos de este virus. Dicho esto, llegamos entonces al último par de meses, que han sido paradigmáticos. Si usted tuviera que tomar 2 meses representativos de lo que ha causado el germen, el virus del socialismo cubano en esa sociedad, yo creo que podríamos tomar sin ningún problema los meses de octubre y noviembre. O si usted quiere septiembre y octubre, no, pero es que noviembre no me lo puede dejar fuera.
son representativos de absolutamente todo. El colapso multisistémico, multiorgánico, multifactorial, todo lo que a usted se le ocurra, pues está presente justamente en los últimos meses. El 18 de octubre del año 2024, que cayó viernes, llegó el colapso del sistema electroenergético nacional por segunda vez en 2 años. Recuerde, cuando el paso del huracán Ian en el 2022 había ocurrido por primera vez en estos últimos años. Quiero decir, no tengo conocimiento, no significa que no haya ocurrido. Desde luego, estoy convencido de que durante el periodo especial en los años 90 tuvo que haber ocurrido, pero bueno, yo era un chamaquito, un niñito, no lo recuerdo y no tengo demasiada información investigativa al respecto. Sea como sea, 2022 colapsó el sistema. 18 de octubre de 2024 volvió a colapsar exactamente las mismas características, salió de sincronización Guiteras, que si una avería, que si lo impensable, que si niveles de combustible muy bajos, inestabilidad, ¡pum!, se fue al piso, Cuba se quedó a oscuras. Esto fue el viernes 18. Lo llamativo, entre comillas, wink wink, es que el día anterior, la noche anterior, había salido este hipopótamo malgenioso a decir, bueno, a dar una especie de comparecencia especial que se retrasó 2 horas, usted se acuerda, muy extraño todo, bueno, vamos a seguir lidiando con esto, a dar explicaciones y al día siguiente el colapso. Desde esa noche anterior comenzaron a circular mensajes de que se suspendían las clases, de que los estudiantes regresaban a casa, pero ellos ocultaron la información. Ellos salieron supuestamente a dar algún tipo de ánimo, de indicaciones. Ellos se adelantaron porque son muy iluminados. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir al día siguiente. Ellos no sabían lo que estaba ya a punto de pasar, pero salieron a dar una extraña comparecencia. Ni siquiera estaba Díaz-Canel en el país. Lo hizo Manuel Marrero por teleconferencia. Muy raro todo, ¿verdad? Marque la fecha también, 18 de octubre de este 2024. Bueno, parece que hay un problema técnico, que de hecho no expliqué que precisamente no pudimos hacer este intercambio a la hora que se anunciara a las 8:30 de la noche, porque hemos tenido problemas de conectividad. Hemos acudido a esta tecnología de la videoconferencia, pero queremos informar a la... Algunos de ustedes me están precisando que no ocurrió durante el periodo especial de los años 90 el colapso completo del sistema electroenergético nacional. Yo le voy a ser sincero, yo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque los niveles de acceso a información que hay hoy no son los que había en los años 90. En los años 90 no había internet en Cuba. En los años 90 la única fuente de información alternativa que podían los cubanos tener acceso era Radio Martí, ni siquiera Televisión Martí, ¿verdad? No porque no existiera, sino porque nadie la podía ver. Radio Martí era lo único que en los años 90, lo único que más o menos usted podía escuchar con cierta frecuencia para informarse de lo que no le decían. No estaba el paquete, no estaban las memorias flash, no estaba Wi-Fi, no estaban influencers, YouTube. Entonces, el acceso a información estaba muy restringido. Ellos tenían muy bien controlado todo el panorama informativo o desinformativo, entonces no lo vamos a saber realmente. Habría que hacer una investigación bien profunda, habría que hablar, por ejemplo, con especialistas que formaron parte del mecanismo o del sistema eléctrico nacional y que te dijeran, no, realmente no ocurrió. Hubo déficit brutal de generación eléctrica, no había combustible, pero el sistema no llegó a colapsar nunca. Ahí entonces estaríamos más que seguros. Por lo menos yo me quedo con mis reservas, pero categóricamente en los últimos 2 años el sistema ha colapsado oficialmente. Ahí sí no es que nos imaginamos, que dice Juan, que Pedro me contó. Oficialmente 3 veces, ¿verdad? 18 de octubre fue esto del 2024, el colapso. 2 días más tarde, 1 y 2, como Torres son. 20 de octubre 2024, Día de la Cultura Cubana, paso del ciclón Oscar por el oriente de Cuba, 6 muertos y decenas de heridos que no estamos enterados, 6 muertos oficialmente. Después se habló de una 7ª persona, desmintieron, confirmaron. Todos sabemos que estas cifras son más grandes. Todos sabemos perfectamente que las cifras siempre son superiores. ¿Qué es lo que sucede? Que yo me estoy guiando incluso por lo que es oficial, porque incluso con lo que es oficial, este resumen es escandaloso, ¿verdad? La población, que las afectaciones son severas en estos momentos en la provincia de Guantánamo, con la cual hemos mantenido comunicación permanente. Hay que decir que los municipios de San Antonio y Mías han sido fuertemente
azotados. Los municipios de San Antonio y Mías duramente azotados, 6 muertos, unos daños no cuantificables en un país como ese, pero bien, esto fue el 20 de octubre. Desde entonces, ¿qué ha pasado? El 6 de noviembre, ahora, este 6 de noviembre de 2024, pasa el ciclón Rafael por el occidente cubano. Al tratarse del occidente, no nos engañemos, al tratarse de La Habana había más información. Había por lo menos un poco de acceso adicional a información. Volvieron a activar o reactivar determinados mecanismos para que la gente al menos supiera que venía un huracán, porque volvió a colapsar una vez más. Dicen ellos que como resultado del paso del huracán Rafael, que llega a Cuba como categoría 3, un huracán monstruoso, poderoso, sin embargo usted compara lo que entró por Oriente, fue un huracán mucho más débil, el huracán Oscar, y dejó varios muertos y daños horrendos, con lo cual la comparación de por qué no pasó en La Habana nos lleva inevitablemente al tema acceso a información. Las personas que estaban en Oriente, las personas que estaban en esos poblados, en Imía, San Antonio del Sur y todo esto, no sabían un carajo, estaban apagados desde hacía días enteros y no sabían el peligro, ¿verdad? La magnitud del peligro no la conocían realmente. Y ahora, 10 de noviembre del 2024, el día de ayer, un sismo de magnitud 6.8 en el oriente cubano, para colmo, bueno, bien cerca de donde este servidor nació, muy cerca, creo que estaba a 20 y tantas millas de ubicado el epicentro de este terremoto de Bartolomé Mazó, eso es bien cerca, uno de los municipios montañosos de Granma, bien cerca de Bayamo, quiero decir, conozco perfectamente Bartolomé Mazó, lo recorrí en varias ocasiones, tengo varios amigos y amigas que estudiaron conmigo que son de allí. Los destrozos han sido, los vamos a ver a continuación, pero antes de eso, yo quiero que se fijen, yo quiero que no pierdan la perspectiva. 29 días después de que Miguel Díaz-Canel asumiera el poder en Cuba, comenzaron a sucederse una serie de episodios, de tragedias, de cataclismos completamente anormales, completamente atípicos. Cada uno de ellos por separado constituye un episodio, digamos, inolvidable para cualquier país. ¿En cuántos países que usted conoce explota un hotel 5 estrellas? Un hotel grande, con muchísimas habitaciones, muy concurrido, muy visitado. Lo que quiero decir es que no fue un hotelito de Isla Azul, de la esquina de un poblado donde hubieran 3 personas que lamentablemente perdieran la vida. No, el Hotel Saratoga, extremadamente céntrico, extremadamente conocido, explota. ¿Cuántos países usted conoce que ocurre eso? ¿Cuántos países usted conoce que se caiga un avión? ¿Cuántos países usted conoce que pase un tornado y acabe y deje muertos y heridos? En Estados Unidos, desgraciadamente, es bastante común en algunos territorios. Si usted se va a Oklahoma, se va a Kentucky, sobre todo en estos tiempos, es bastante recurrente. Pero en Estados Unidos esto es, digamos, triste tradición. Es el territorio con mayor acumulación de tornados en el planeta Tierra. Pero hay otros países que ni siquiera conocen qué rayo es esto. ¿En cuántos países que usted conoce cae un meteorito? ¿En cuántos países que usted conoce pierde el control un vehículo y mata a varias personas y deja un reguero de cadáveres por doquier? ¿En cuántos países que usted conoce explota la principal base de almacenamiento de combustible? ¿No? Un rayo provoca eso. No pasa muy a menudo. Bueno, cuando usted conjuga todo eso, cuando usted circunda todo eso, ahí usted se da cuenta entonces. Cuando usted lo comienza a colocar uno al lado del otro, se da cuenta de que hay algo muy extraño. Yo sé que muchos de ustedes van a poder comenzar a citar otros episodios. El balcón de no sé dónde, por ejemplo, me acuerdo del balcón que mató a las niñas. Insisto una vez más, yo estoy dejando fuera los derrumbes porque desgraciadamente, malditamente en Cuba, ya los derrumbes no son noticia. Ocurren con tanta frecuencia tragedias involucrando derrumbes, aunque el balcón que mató a las niñas, por supuesto que fue una tragedia que enlutó completamente a la nación cubana, incluso los que estábamos fuera. Yo recuerdo por esos días, yo recuerdo que el episodio donde yo dije, este individuo es sencillamente una mierda de ser humano. Aquí no vamos a hablar de una persona con ideas diferentes. Yo recuerdo que yo hice un video hablando, un artículo
Yo escribí un artículo que se llama Cuando los balcones matan a nuestros niños. Está en Cibercuba. Si usted pone Cuando los balcones matan a nuestros niños, le va a salir ese artículo que yo escribí en esos días. Y recuerdo el insulto profundo que yo cogí con aquel videíto que publicara ese adefesio llamado Eduardo del Llano, donde trivializaba completamente ese episodio y decía que eso pasa en cualquier parte y que no hay que armar tantos alaridos o tanta alaraca por eso. Yo recuerdo que eso me fue profundamente ya revelador con respecto a quién era este sujeto. Pero yo ni siquiera incluí ese episodio por la cantidad de derrumbes que tiene La Habana, sobre todo frecuentemente. No, yo tomé los episodios, como dije al principio, que podían ser considerados llamativos por diferentes, ¿verdad? ¿Qué quiere usted creer? Cuba está en Osorbo, Díaz-Canel está en Osorbo, no está Airé, está justamente lo contrario, está en Osorbo. ¿Qué usted quiere creer? ¿Plagas? ¿Qué usted quiere creer? ¿Señales? ¿O usted quiere creer sencillamente que el pésimo manejo de un país a nivel político, a nivel económico, a nivel de políticas sociales, termina creando un caldo de cultivo para que todo se junte y después pueda parecer semidivino o semidemoníaco? Eso se lo dejo a usted. El recuento que le acabo de hacer son sencillamente hechos, facts indiscutibles, incuestionables, con días, con fechas exactas, a veces con hora exacta y con cantidad de víctimas o con el daño específico. ¿Da que pensar o no da que pensar? Yo creo que estamos más que claros, 10 días de diferencia entre un huracán y otro. Para colmo, estos huracanes que llegaron ahora, Oscar y Rafael, llegaron con Cuba a oscuras. No estamos hablando de un episodio normal, estamos hablando de los momentos en los que Cuba ha sufrido el segundo y tercer colapso energético total, sin sistema electroenergético nacional funcionando. Da que pensar, ¿verdad?